Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Y una semana más nos encontramos en nuestro programa Imago Mundi y también las crónicas del domingo en Canal 2 y en Chilena FM desde la provincia de San Antonio. Uno de los temas que mayor preocupación causa, especialmente en la comunidad científica, tiene que ver con el aumento de la contaminación por plásticos, específicamente a los mares del mundo. Para ahondar en este tema, hoy día nos acompaña el doctor Richard Toro Araya, quien es académico e investigador del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y además es consejero de la facultad y quien obviamente ha estado muy interiorizado acerca de este tema. Doctor Richard Toro, bienvenido a Canal 2, bienvenido a Chilena FM. Muchas gracias, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, primero que todo nos gustaría partir por lo más básico y saber exactamente qué se entiende por contaminación de material plástico en los mares. Bien, yo creo que hay que hacer un poquito de historia. Los plásticos aparecen en escena de manera masiva a principios del siglo pasado. Ya en la primera década del 1900 aparece el primer polímero sintético sintetizado, y en las décadas siguientes comienzan a masificarse su producción y su uso, ¿ya? Los plásticos tienen muchas características muy deseables en cuanto a que la principal de ellas es que son muy baratos de producir y son maleables, y por lo tanto eso da la posibilidad de tener muchísimos diferentes usos de los plásticos, y por lo tanto los hemos usado indiscriminadamente en el siglo pasado, ¿cierto? En las últimas décadas, en donde su producción se aumenta de manera exponencial, ¿ya? Entonces, inevitablemente, cuando hacemos un uso tan indiscriminado de un material como este, muchas veces hacemos un uso, valga la redundancia, de un solo uso del plástico, es decir, lo usamos una vez y lo desechamos. Sumado a esto, el incremento también exponencial de las poblaciones humanas en las últimas décadas también ha hecho que el consumo de materiales y materias primas y también plásticos asociados a ellos se incremente también exponencialmente. Y consecuentemente se genera una cantidad de estos residuos que es muy, muy grande, alcanza los millones de toneladas métricas todos los años, y por lo tanto estas millones de toneladas métricas de materiales de un solo uso tienen que tener algún destino, y muchas veces ese destino no es el ideal, ¿ya? El ideal es que el residuo quede confinado en un espacio y desde esa manera pueda ser dispuesto adecuadamente. Y eso no siempre ocurre, y por lo tanto muchos de estos plásticos terminan en el ambiente, terminan ya sea en los cuerpos de agua, o muchos de ellos el destino final es el océano. Es como nuestro basurero natural por excelencia, y por lo tanto es el origen de esta contaminación que está ocurriendo actualmente. Bueno, y en este aspecto, claro, usted me señala que la mayor parte de los plásticos van hacia el océano. ¿Y cuánto del océano actualmente se encuentra comprometido ya transcurrido más de 100 años desde que se elabora plástico acá en nuestro planeta? Mire, la verdad es que se habla mucho del concepto de las islas de plástico, ¿ya? Y hay que profundizar un poquito más en ese concepto. Lo que ocurre es que los plásticos terminan en el océano. Muchos de ellos tienen diferentes densidades, ¿ya? Muchos tienen más densidad que el agua y otros tienen menos densidad que el agua. Por lo tanto, todos aquellos que son menos densos que el agua tienden a flotar, ¿ya? Y por lo tanto tienden a acumularse en algunas zonas del océano donde las corrientes de circulación oceánica provocan verdaderos remolinos en el medio de cada océano, y eso va acumulando materiales en algunas zonas particulares del océano donde las corrientes no son predominantes. Por ejemplo, nosotros tenemos la famosa corriente de Humboldt en las costas chilenas, y por lo tanto todo el plástico es barrido hacia zonas donde el remolino, digamos, de las corrientes de circulación oceánica va acumulando los plásticos menos densos. Todos los plásticos que son más densos que el agua terminan sumergiéndose y formando parte del sedimento oceánico. Eso también es otro problema, porque hay también comunidades biológicas que habitan en el fondo oceánico también,
y que son muy importantes para el correcto funcionamiento del ecosistema oceánico y el ecosistema marino. Y por lo tanto, no es que tengamos una zona del océano que es una verdadera isla por donde nosotros podríamos caminar arriba del plástico. Eso no es así. En realidad son zonas del océano en donde hay una acumulación de materiales y podemos encontrar gran concentración, vamos a decir, de plástico en esa zona, ¿ya? Pero seguimos observando una superficie oceánica, como la que observamos en muchas partes, en donde si yo recojo con una red la cantidad de materiales que pueda haber ahí flotando, indudablemente voy a encontrar allí una cantidad mucho mayor de plásticos. De esas islas de plástico hay muchísimas, en cada océano hay en el Océano Pacífico Sur, en el Océano Pacífico Norte, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, en el Océano Índico, y por lo tanto en cualquiera de los océanos donde podemos encontrar este fenómeno de circulación y efecto remolino, vamos a encontrar estas, comillas, islas de plástico donde se acumula el plástico. Entonces, bueno, usted me pregunta cuánto está comprometido. Así es. Se dice que en el año 2050 va a haber una masa de plástico en el océano tan grande como la biomasa de peces en el océano. Es decir, van a haber tantos peces como plástico. Esa es más o menos la magnitud del problema, ¿ya? Eso dicen las proyecciones de aquí a 30 años más. Por lo tanto, lo podemos mirar desde diversas perspectivas, desde la perspectiva de la superficie oceánica que podría estar comprometida, o de la cantidad de la masa total de material que tenemos que tenemos dispuesta en el océano actualmente, o la que podría disponerse en el futuro. Bueno, una situación, por lo que usted me explica, doctor Toro, bastante grave, porque de hecho sabemos que ya se ha descubierto microplástico que ha llegado incluso a la Antártica. Es una situación que ya los científicos del INAH han dado a conocer ya hace bastantes meses. Claro, efectivamente. Mira, conversemos un poco de lo que le pasa al plástico, porque Sí, nosotros claro. podemos hablar del plástico que de un solo uso más cotidiano es la bolsa plástica. Y la bolsa plástica tiene un tiempo de degradación de alrededor de 50 años, entre 50 y 100 años, dependiendo de las características de la bolsa. Esta bolsa, lo que le pasa en el ambiente, imaginemos una bolsa que es vertida al océano, lo primero que le ocurre es que la radiación ultravioleta del sol comienza a degradar, comienza a romper algunos enlaces que están formando parte de este polímero sintético y hace quebradiza la bolsa, ¿ya? Eso es lo que le pasa a la bolsa cuando uno la deja guardada y olvidada mucho tiempo. Normalmente la bolsa se vuelve quebradiza, ¿ya? Y por lo tanto pierde sus características de plasticidad y elasticidad. Eso mismo ocurre en el ambiente. La bolsa se comienza a fragmentar, y esta bolsa se comienza a fragmentar en trocitos cada vez más pequeños, y estos trocitos cada vez más pequeños comienzan a formar parte de lo que conocemos como microplásticos y nanoplásticos, es decir, fragmentos del polímero original, del plástico original, con un tamaño cada vez más pequeño y consecuentemente con la posibilidad de ser transportados cada vez más grandes distancias. En consecuencia, se han encontrado residuos de microplástico en zonas remotas del planeta, donde no hay asentamientos humanos, donde no hay personas viviendo, donde no hay personas que estén usando y disponiendo el microplástico o el plástico, y por lo tanto eso nos da una idea de la magnitud del problema. Es decir, yo puedo usar un plástico, este plástico se degrada y puede ser transportado ya sea por las corrientes oceánicas o bien por la atmósfera, grandes distancias. Entonces también hay estudios similar al que tú mencionas con residuos de microplástico en la Antártica. Hay otros estudios que muestran residuos de microplástico cerca del Himalaya, o sea, en lugares muy remotos, donde prácticamente no hay personas viviendo, pero a través de la atmósfera y de las corrientes de circulación atmosférica y oceánica, estos residuos de microplástico y nanoplásticos pueden alcanzar muy grandes distancias y por lo tanto impactar globalmente el ecosistema del planeta Tierra. Bueno, y en este aspecto, doctor Toro, ¿qué efectos produce entonces el microplástico en la fauna y en la flora de los mares? Bueno, son diversos, ¿ya? Podríamos mencionar dos principalmente, yo lo resumiría en dos principales. El más conocido y el que genera más impacto mediático es cuando se producen obstrucciones intestinales de la biota, digamos. Cualquier organismo vivo confunde, por ejemplo, las bolsas plásticas con medusa, traga este residuo, traga la bolsa plástica y genera obstrucciones intestinales que terminan con la muerte de la fauna, ¿sí? Tenemos que pensar también que estos microplásticos también que se van generan una partícula microscópica
que puede servir de vehículo de otros contaminantes emergentes. Entonces, ese es otro efecto menos conocido de los microplásticos también, ¿ya? Es decir, esta partícula microplástica es capaz de actuar como superficie de absorción de otros compuestos tóxicos, ¿ya? Compuestos orgánicos persistentes, por ejemplo, se pueden adherir a las partículas de microplástico y usarlos como un verdadero vehículo para poder alcanzar grandes distancias o alcanzar otros organismos, otros vectores. Y por lo tanto hay una dimensión física en cuanto a la obstrucción de las vías intestinales de los organismos, y también hay una dimensión química, en donde el microplástico puede actuar como vehículo de otras sustancias tóxicas y afectar también negativamente la flora y la fauna de los océanos. ¿Sí? Claro, bueno, ese por un lado tiene que ver con la flora y la fauna, pero estos efectos también pueden ser nocivos para el ser humano. Efectivamente, mira, yo te diría, no está muy claro todavía qué tan negativo puede ser el incremento en el riesgo de la exposición a estos microplásticos, pero sí hay un estudio que fue publicado hace poco tiempo que dice que una persona promedio está expuesta a algo así como 1.700 partículas de microplástico por semana, o no, digo mal, 1.700 partículas de microplástico por cada medio litro de agua que consume. Y por lo tanto, estos estudios han sido hechos en diferentes partes del mundo, considerando agua que sale del grifo como agua embotellada. Y por lo tanto, los seres humanos estamos expuestos a una cantidad significativa de microplásticos. Es decir, estos materiales se han extendido por todo el planeta y por lo tanto ya están alcanzando y contaminando las aguas que usamos como aguas de consumo humano. Por lo tanto, yo te diría la principal fuente de exposición de microplástico en este momento es el consumo de agua, agua de una botella o agua que sale del grifo. Este mismo estudio constató que aproximadamente a la semana un individuo, un ser humano promedio, consume una cantidad de microplástico aproximada de equivalente a una tarjeta de crédito o una tarjeta bancaria. Esa es más o menos la cantidad de plástico que consumimos a la semana. 5 gramos de plástico por semana. En cuanto al consumo de agua, en cuanto al consumo que podemos hacer a través de alimentos, fibras sintéticas de la ropa, también las fibras sintéticas de la ropa también tienen residuos de fibra, también las podemos incorporar a nuestro organismo por inhalación o por ingestión, ¿ya? Ahora, como te digo, no está muy claro el efecto que tiene, ¿ya? En el sentido de que yo puedo consumir todos estos 5 gramos, pero no está muy claro todavía qué porcentaje de esos microplásticos o nanoplásticos voy a excretar, ¿cierto? Y qué porcentaje podrían ser incorporados a mi organismo, ¿ya? Y yo creo que estamos todavía en una etapa de desarrollo científico en el tema, de saber efectivamente qué efectos podrían significar estos residuos. Lo que sí sabemos es que sí pueden ser un vehículo, una superficie de absorción de otros compuestos tóxicos, y por lo tanto sí, lo que es claro, y yo podría dar certeza científica, de que sí significan un vehículo para incorporar otras sustancias tóxicas, contaminantes emergentes principalmente, que pueden ser absorbidos en la superficie del microplástico y de esta manera pueden incorporarse digamos, al organismo por ingestión o por inhalación. Doctor Toro, ¿qué es en sí el plástico? ¿Qué material es? ¿Es nocivo? ¿No es nocivo? ¿De qué se El compone? plástico es un polímero, es un polímero. Para entender lo que es un polímero, es una molécula, ¿ya? Es una molécula que tiene una unidad estructural que se repite muchas veces. Se repite hasta, no voy a decir hasta el infinito, pero se repite n veces. Se repite muchas veces y genera unas tremendas cadenas, ¿cierto?, de este polímero sintético. ¿De dónde viene este polímero sintético? La mayoría son derivados del petróleo, son de la industria petroquímica. Entonces, estos derivados del petróleo se trabajan en la industria y se sintetizan entonces estos monómeros que dan forma a un polímero y que tienen una diferente categorización. A quien le interesa el tema, es cuestión de que bucee un poquito por internet y podemos encontrar una categorización en cuanto a los números, ¿cierto? Desde el 1 hasta el 7, que van determinando qué polímero sintético da origen al plástico. Entonces tenemos el PET, por ejemplo, la típica botella PET, cuyo monómero es tereftalato de polietileno. Entonces es una sustancia, una molécula que se replica n veces y da origen a ese plástico que tiene ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, las tapas de las botellas PET es polipropileno. De nuevo aparece el poli, ¿te fijas? Porque es un poli, es una replicación de muchas unidades estructurales que se van repitiendo. Pero para entenderlo en términos sencillos, es un derivado del petróleo sintético, ¿sí? Y que es muy barato de preparar, ¿cierto? Es muy barato de sintetizar
y tiene propiedades y características muy deseables, ¿cierto? Para los usos que le damos actualmente. Bueno, ¿cómo fue que en un siglo prácticamente llegamos a una situación bastante complicada de tener todo contaminado el mar con plástico? ¿Qué pasó? ¿Responsabilidad de los gobiernos? ¿Responsabilidad de la sociedad, de las industrias? ¿Qué pasó en este periodo, doctor? Yo creo que hay responsabilidades a todo nivel, ¿ya? Podríamos decir que en un comienzo hay una responsabilidad de los gobiernos, ¿ya? Hay una responsabilidad primera de los gobiernos como eh, entes que deberían resguardar, ¿cierto? En un contexto, en un marco de desarrollo sostenible, deberían resguardar el medio ambiente para las futuras generaciones, ¿cierto? Esa es una primera dimensión. Una segunda dimensión es la responsabilidad empresarial, en el sentido de eh, la empresa también debería considerar entre sus políticas ver qué tan bueno o malo es la producción de un determinado producto para el medio ambiente. ¿Ya? Esa idea está recién en las últimas décadas entrando, la idea de la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad que tienen también con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y después hay una tercera dimensión que es individual respecto a el uso de microplástico, al uso de los plásticos, ¿ya? Como individuo, sobre todo el uso de plásticos de un solo uso. Entonces yo te diría, hay una responsabilidad compartida en todos estos niveles, ¿ya? Afortunadamente estamos en un contexto en donde estamos despertando poco a poco, están despertando los gobiernos, están despertando también las empresas y estamos despertando los individuos también para reducir o minimizar los riesgos a la exposición de estos materiales. Todos tenemos una responsabilidad, creo yo. Eh, los gobiernos están actuando, ¿ya? Están actuando tarde, pero están actuando. Nuestro propio gobierno, nuestras propias autoridades han prohibido el uso de los microplásticos, el uso de las bolsas plásticas, por ejemplo, y eso es una política muy acertada. ¿Ya? Han ido reduciendo el uso de las bombillas, el uso de los vasos plásticos de un solo uso, etcétera. Entonces, en muchas cafeterías se está propiciando que los usuarios lleven su taza, y por lo tanto todo eso va va generando una concientización, decimos, respecto a esta problemática. Lo mismo que estás haciendo tú en este momento entrevistándome es parte de la concientización que tenemos que hacer también con la sociedad para visibilizar este problema y para que la gente también asuma su rol y asuma su responsabilidad en enfrentar esta problemática. ¿Sí? Bueno, sin duda que son responsabilidades que deben asumirse individualmente, pero del ámbito macro, eh, ¿existen manejos adecuados de residuos plásticos para evitar que estos lleguen al mar y, por ejemplo, se puedan reutilizar? ¿Es muy cara esa fórmula? ¿El mundo y Chile está preparado para eso? Mira, yo creo que hay un primer camino que han seguido los países europeos, y ese primer camino es fomentar el reciclaje. En Chile nosotros tenemos una ley de fomento al reciclaje que ya está vigente, es bastante reciente, y por lo tanto no podemos esperar, no podemos pedirle a esa ley que resuelva el problema en tan poco tiempo, pero sí hay esfuerzos por eh, facilitar y promover el reciclaje del plástico. ¿Ya? Siempre la mejor política va a ser no usar el plástico, es decir, yo debo propiciar tener mi botella y con mi botella irla recargando, hacer rellenado de mi botella y está bien, o sea, el plástico es muy cómodo y por lo tanto tiene muchas propiedades muy deseables y por eso los seres humanos lo usamos en todo, ¿cierto? Estamos rodeados de plástico. En este momento yo te podría mencionar a mi alrededor plástico por todas partes, ¿ya? Pero lo importante es tratar de minimizar los plásticos de un solo uso. Eso es lo primero. O sea, en la medida en que usemos menos plástico de un solo uso, vamos a avanzar bastante. Lo segundo es promover el reciclaje. O sea, cuando ya tuve que usar el plástico, eh, hay que generar políticas que faciliten y promuevan el reciclaje. Es decir, que, por ejemplo, así como hay un camión de recolector que recoge la basura varias veces por semana, debería también haber un camión recolector de plástico en todos los lugares. Esa sería una muy buena política, porque en este momento tenemos los puntos limpios, pero no todo el mundo tiene acceso al punto limpio. No todo el mundo puede partir con 2 sacos tremendos de plástico en la micro a dejar los plásticos al punto limpio. Y por lo tanto ahí hay mucho que trabajar respecto de generar políticas o iniciativas a nivel de gobiernos para recoger los plásticos de los hogares de manera que la gente pueda separar sus residuos y pueda entregarle a un camión recolector el plástico, para que el camión recolector se haga cargo del plástico. ¿Sí?
Cuando los que reciclamos, yo reciclo en mi casa y por lo tanto sabemos que hay todo un aprendizaje que hacer también para reciclar. Es decir, tú no puedes llegar con todas las botellas plásticas, las tapas, los envoltorios de juguetes, las bolsas, no puedes llegar con todo junto al punto limpio. Para hacer un correcto reciclaje tú tienes que separar estos 7 categorías de plástico que yo te dije, conocer qué plástico es del número 1, qué plástico es del número 2, del 3, del 4 hasta el 7, y de esa manera colocar el plástico en el receptáculo correspondiente para que sea correctamente reciclado, ¿ya? Y por lo tanto, eso sería lo ideal. Y en tercer punto, yo te diría que dijimos recolección, fomento al reciclaje. Hay una ley también que se llama la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en la actualidad, y que también promueve la responsabilidad empresarial. Es decir, si el industrial o el privado genera plástico, que también haya una política en la empresa para hacerse cargo de ese residuo plástico una vez que ya ha sido usado. Una vez que el plástico ya se usó, que esa misma empresa se haga cargo de recolectar, sea recolectar el residuo o de reciclarlo, ¿ya? Hay bastantes cosas que se pueden hacer. Yo ya he estado viendo que hay bastante, he visto comerciales incluso de empresas que están volviendo al envase retornable, ¿te fijas? Entonces ya dejemos de usar un poquito el PET reciclable, que es muy cómodo, ¿cierto? Porque yo no tengo que llevar el envase, no tengo que sacar el ticket de la botella retornable en el supermercado, pero ahí viene un poco el trabajo personal que tenemos que hacer todos. O sea, me voy a demorar un poquito más, y como ahora llevo la bolsa cuando voy a comprar, llevo mis envases también, y esa botella la puedo rellenar cientos de veces antes de que sea finalmente descartada o reciclada, ¿ya? Eso es lo que han estado haciendo los países desarrollados. Hay países que actualmente tienen tasas de reciclaje superiores al 50, hay otros que tienen superiores al 90, incluso llegan al 80 o al 90% de todos los plásticos que se generan o se usan, se reciclan. Y hacia allá tenemos que caminar, ¿ya? De manera que no lleguen los plásticos finalmente al océano, ¿ya? Eso es lo peor que puede pasar. Ahora, en Chile, nuestra tasa de reciclaje, te va a decepcionar la cifra, pero llegamos apenas a un 8%, estamos entre un 5 y un 10%, es así de bajo. Entonces, en realidad, esta ley de fomento al reciclaje, yo espero que en una década nos permita alcanzar estándares de países desarrollados y lleguemos a una tasa de reciclaje mucho, mucho mayor que la que tenemos actualmente. Claro, bueno, para a lo mejor alegrarte un poco, yo te comento que acá la Municipalidad de San Antonio tiene un servicio de reciclaje que semana a semana pasa un camión recogiendo todos los plásticos en las casas que se inscriben para ello. Y bueno, ahí hay una forma también de concientizar y de ayudar a evitar que este plástico se vaya al mar. No es muy alto, pero es un comienzo por lo menos. No, me parece excelente. O sea, es una iniciativa que yo pienso que debería ser a nivel de los gobiernos centrales. ¿Te fijas? Ahora se produce a partir de un gobierno local, como es la municipalidad, y yo felicito a la municipalidad por esa iniciativa, me parece excelente. Adicionalmente, consideremos que San Antonio está en una zona costera y por lo tanto la posibilidad de que los plásticos que se usan en las zonas costeras o los asentamientos humanos de las costas, la posibilidad de que lleguen al mar es mucho más alta que la que tienen los plásticos que se usan en zonas al interior. ¿Te fijas? O sea, la posibilidad de que una bolsa plástica llegue al mar desde una zona costera es, nada, es muy, muy, muy alta, ¿ya? Y cuando ese plástico lo uso en la montaña o en otro lado, tendría que ser arrastrado por el viento o arrastrado por el río para llegar finalmente al océano, ¿sí? Por lo tanto, la responsabilidad de las personas y de los gobiernos de las zonas costeras es mucho mayor. Así que muy, muy bien por la Municipalidad de San Antonio. Doctor Toro, bueno, hablamos ahí de las responsabilidades individuales, de cómo obviamente minimizar el efecto del plástico en el ambiente, especialmente en el océano. Pero ahora viene la otra parte, ¿cómo sacar el plástico que ya está en el océano? ¿Existe algún programa? ¿Alguien ha inventado algo ingenioso para lograr esa meta? Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad hablamos del tiempo de degradación de la bolsa plástica, que dijimos que eran entre 50 y 80 años, dependiendo del grosor de la bolsa plástica. Pero hay otros plásticos que tienen un tiempo de permanencia en el ambiente que puede ser desde cientos de años hasta varios siglos, y por lo tanto los plásticos que ya descargamos sobre el océano van a permanecer ahí cientos de años más, ¿ya? Y por lo tanto la pregunta que surge es: ¿qué hacemos? ¿Vamos a esperar 500 años a que el plástico sea degradado o podemos hacer algo? Tenemos que pensar que se liberan 8 millones de toneladas métricas al año, ¿ya? Y por lo tanto hay una cantidad de plástico en el océano que está siendo descargada, que es muy, muy alta. Y por lo tanto
eh, una solución tecnológica no existe en este momento que nos permita recoger esas 8 millones de toneladas métricas anuales que estamos descargando y sacarlas del mar. Considera además que todos los plásticos que tienen densidad mayor que 1 se van al fondo. Y por lo tanto esos plásticos no los vamos a poder recoger para nada. Tenemos que pensar que gran parte del fondo oceánico ni siquiera lo hemos explorado, ni siquiera lo conocemos. Por lo tanto, llegar ahí a sacar los residuos de plástico que ya hemos descargado, no hay en este momento una solución tecnológica que esté a nuestro alcance, ¿ya? Solo se me ocurre recoger a nivel de las costas, o sea, hay muchas iniciativas de personas que hacen verdaderos barridos en las zonas costeras y hacen esta limpieza para evitar que llegue el plástico al agua, al mar. Pero cuando ya está ahí, es bien poco lo que podemos hacer, porque la magnitud de la cantidad de millones de toneladas que se descargan diariamente y anualmente hace inviable una solución tecnológica de corte ingenieril como la que tú mencionas. Claro, y sobre todo porque hace poco se da a conocer la noticia de una sonda o un equipo que bajó bastante profundidad a una zona inexplorada y cuando llegaron al fondo se encontraron con la sorpresa que estaba lleno de plástico prácticamente. Esto no sé en qué país fue, pero una noticia que salió hace poco, doctor Toro. Claro, o sea, es lo que te digo, aproximadamente la mitad de los microplásticos son más densos que el agua. Entonces Ya. el agua tiene densidad 1 y los plásticos se mueven en densidad entre 0,7 y 1,2, 1,3 y por lo tanto hay una gran proporción de los plásticos que son más densos que el agua y por lo tanto, por ejemplo, la botella PET. La botella PET es más densa que el agua. La botella PET tú la ves flotando porque tiene aire en el interior, pero tú si la llenas con agua y la vuelves a tirar al agua, se va al fondo. Y por lo tanto, la botella es más densa que el agua. Y por lo tanto, el destino de muchos plásticos es el fondo oceánico, ¿ya? Y por lo tanto, si consideramos que el océano en la parte más profunda puede tener 9 kilómetros, 8, 9 kilómetros de profundidad, no tenemos ninguna posibilidad de llegar ahí a limpiar el fondo oceánico. ¿Te fijas? Entonces, lo que podemos hacer es acceder a los residuos que están cercanos a las costas o acceder a estos plásticos que tienen densidad menor que 1 y que por lo tanto podemos recogerlos desde la superficie del océano. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Richard Toro Araya, académico investigador del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Él es consejero de la facultad y nuestro tema de hoy es la contaminación de los mares por material plástico. Bien, nos centramos ahora en nuestro país, algo ya usted, doctora, ha esbozado respecto de la situación en Chile, pero específicamente cuán contaminadas están nuestras costas producto de este plástico. Mira, yo creo que es difícil hacer una distinción en cuanto a lo que puede pasar en Chile, porque este es un problema mundial, ¿ya? Lo que sí yo te podría decir como experiencia personal es que se encuentra plástico en cualquier playa donde uno va, sobre todo mientras menos remota es la playa, voy a decir, más posibilidades tengo de encontrar bolsas plásticas, no solo bolsas, no solo plásticos, sino que también encuentras vidrio, encuentras latas. Todo eso son residuos de muy lenta degradación y por lo tanto yo creo que hay mucho camino que recorrer en cuanto a la educación ambiental que se puede hacer a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, para evitar que boten estos residuos a las costas, ¿ya? No solo en las costas, uno es cuestión de ver un parque después de un evento y la cantidad de basura y residuos que uno observa es monumental. Entonces yo creo que hay un trabajo que hacer, sobre todo con los niños, con las futuras generaciones, de hacerse cargo de sus residuos. O sea, yo creo que hay un trabajo que hacer ahí respecto a la conciencia que hay que generar generar en las futuras generaciones respecto de la responsabilidad individual, de los propios residuos que uno usa, consume y utiliza, ¿ya? Eso no está todavía en el chip de mucha población. Yo creo que más de la mitad de la población nacional todavía no tiene internalizada esa responsabilidad. No solo porque es antiestético, ¿cierto? Ver una playa con residuos, sino porque genera un problema ambiental que termina afectándonos a nosotros mismos, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que hay un camino muy, muy, muy grande que recorrer ahí a todo nivel, a nivel de las instituciones de educación, yo que trabajo en la universidad, a nivel de los gobiernos, a nivel de las escuelas primaria y secundaria, incluso yo te diría a nivel parvulario, a nivel de los jardines infantiles. Eh, a mí me gustaría ver desde los jardines infantiles hasta las universidades residuos con categorización por tipo de residuos. Te fijas, basureros de diferentes colores, en todas las plazas públicas sería muy bonito ver basureros para papeles, cartones, material orgánico, residuos plásticos y latas, lo que sea.
Entonces, todo eso se puede hacer, son inversiones que hay que hacer, son cosas que se pueden hacer a largo plazo, pero yo creo que nosotros estamos llamados a los gobiernos, las instituciones, las universidades, estamos llamados a dar ese paso y propiciar que tengamos una concientización lo más temprana posible con los niños y los jóvenes para que esa eliminación de residuos se haga de manera correcta y nosotros tengamos, como te decía antes, un aumento de las tasas de reciclaje como la tienen los países desarrollados. Claro, bueno, hablábamos hace poco de que el prohibir las bolsas plásticas había sido un importante paso, pero claro, es un paso muy pequeño, puesto que gran parte de los productos que se compran en el comercio aún vienen envueltas en bolsas de plástico. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay mucho todavía por hacer en esa materia en particular. Claro, o sea, ya, mira, no se reparten bolsas en el supermercado, eso es lo que logramos, pero todavía los pequeños comercios, los negocios de barrio siguen repartiendo las bolsas. Tú vas a la feria y también en la feria siguen repartiéndose bolsas. Y por lo tanto, aquí hay un cruce de intereses también. Hay empresas que fabrican bolsas, ¿cierto? Y venden bolsas y digamos, es poco lo que se puede hacer cuando no se prohíbe algo. Yo creo que a veces la política de la punitiva, a veces digamos, la prohibición con sanción, muchas veces resulta más efectiva cuando tú no tienes avanzada la educación y la concientización. Si no hay concientización, la prohibición es el único camino y es lo que nos permitió sacar las bolsas del supermercado. ¿Te fijas? Ya la prohibición en la feria va a ser todo un tema, porque ¿cómo le vende a las personas? La bolsa de género tiene un peso distinto al de la bolsa plástica, que yo la puedo despreciar, es insignificante en el peso del producto, pero yo tendría que llevar mis bolsas a la feria. Piensa, por ejemplo, en la venta de pescados, por ejemplo, ustedes que están en las zonas costeras. ¿Cómo compro pescado con una bolsa de género? ¿Te fijas? Entonces tendría que yo recuperar mi bolsa. O sea, yo también podría usar bolsas plásticas y reutilizarlas, lavarla y colgarla, así como cuelgo mi ropa. Entonces yo también podría usar la bolsa varias veces, ¿ya? Y por lo tanto yo pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer en diferentes dimensiones. No tenemos que, las políticas públicas nunca tenemos que centrarnos en una sola dimensión, ni evaluar el resultado de una política pública en tan corto plazo, ¿ya? Yo creo que hay que dejar que se produzca la concientización por un lado, las políticas de educación ambiental, por otro lado también tienen que haber prohibiciones y fiscalizaciones, porque lamentablemente no estamos en un país desarrollado, tenemos mucho camino que recorrer en cuanto a la educación y la concientización, y mientras eso no ocurra, muchas veces lo que nos queda es prohibir el uso de algunas cosas para poder avanzar un poquito más rápido en estas materias que son tan urgentes, ¿cierto? O sea, si no reducimos esos 8 millones de toneladas métricas, luego nos vamos a quedar con más plástico que pese en el océano en 30 años más. Y esa es como la voz de alarma, esa es la cifra que me gustaría dejarle a la audiencia de la responsabilidad que tenemos todos de no tener en 30 años y tener que contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que ahora hay más plástico que pese en el mar porque nosotros usamos muchas bolsas y medio lata llevar la bolsa de género al supermercado o a la feria, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer desde lo individual y desde los gobiernos también, desde lo macro. ¿Mm? Así es. Bueno, doctor, yo le quiero agradecer los minutos que ha cedido para nuestro programa en esta semana y por supuesto quiero dejarle los minutos finales para que usted pueda expresar alguna idea que quiera redondear o que simplemente yo no le haya consultado y que a usted le interese manifestar. No, a mí solamente me gustaría concientizar, aprovechar el espacio, Luis, para concientizar que estos problemas, mire, no me voy a referir solo al problema de los plásticos, sino a muchos otros problemas ambientales que están ahora y que tienen, como hemos hablado en este ejemplo, tienen diferentes dimensiones. En el caso de los plásticos es muy patente la dimensión individual, ¿ya? Entonces me gustaría hacer un llamado a que las personas reciclen, a que las personas eviten el uso de plásticos de un solo uso, eviten, por ejemplo, el poliestireno expandido, el Plumavit. Yo veo muchas veces las personas utilizando el poliestireno expandido para vender comida, para tomar café. Estos elementos, estas sustancias, estos materiales son extremadamente tóxicos, Luis. Si tú echas agua hervida a un vaso de poliestireno expandido, se liberan desde la pared interna de ese material una infinidad de compuestos extremadamente tóxicos. Y yo veo cómo la gente los usa para tomar café, lo usa para vender un plato de comida, un plato de sopa caliente arriba del plato de Plumaví. Entonces, eso no puede ser. O sea, yo creo que tenemos que concientizar
de que hay diferentes materiales que debemos evitar usar de plano. Hay que sacarlos del mercado, ¿ya? O sea, todo el poliestireno, yo creo que hay que generar políticas a nivel de los gobiernos para sacarlos del mercado totalmente. No lo hablamos porque queda un poquito fuera de la dimensión de los plásticos, pero el poliestireno expandido también yo creo que es un grave problema y está su uso muy extendido y tenemos que parar su uso, ¿ya? Y por lo tanto mi llamado es a que la gente se motive con el reciclaje, se motive con reutilizar su plástico. Está bien que tenga una botella, el plástico es muy cómodo, tiene muchas propiedades, es muy fácil y es muy cómodo darle a los niños en el vasito plástico, ¿cierto? Pero lo ideal sería usar un vaso plástico de varios usos, como el que tengo aquí. Te fijas, aquí tengo un vaso plástico, pero yo lo puedo reutilizar cientos de veces ese vaso plástico. A diferencia del vaso de un solo uso que yo lo aprieto, se rompió y lo tengo que descartar. ¿Te fijas? Entonces el llamado que hago es evitar los plásticos de un solo uso y a fomentar el reciclaje. Así que nada más que mis felicitaciones, agradecer el espacio y la labor que hacen ustedes de concientizar también a la población, a la sociedad respecto a estos problemas ambientales y felicitar también a la municipalidad por la iniciativa que me comentaste de recoger semanalmente y fomentar de esta manera el reciclaje entre la población de San Antonio. Bien, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros, ¿eh? Bueno, encantado. Hasta luego. Bien, pues he tenido ahí la oportunidad de conversar con el doctor Richard Toro Araya, académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, quien ha estado conversando con nosotros en esta oportunidad el tema de la contaminación de los mares por material plástico. Les recordamos que este programa se transmite a través de Imago Mundi en Canal 2 y las Crónicas del Domingo en Chilena FM. También lo pueden consultar posteriormente en nuestras redes sociales. Ya nos encontramos la próxima semana con un espacio similar. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.